Esta canción que escuchamos es de Volver, de Estrella Morente, quien de alguna manera nos va llevando a esa nostalgia del dolor, de aquellas experiencias que nos activan esa sensación. Y también te leí el poema de Celia de Palacio en su libro Manantial de Arenas. Y cuando yo leía este texto, cuando lo elegí, me evocó esta imagen poderosa de cómo cuando hay un dolor fundamental, crónico, potente, nos va moviendo esa identidad, eso que nos instala en el presente, en nuestras relaciones. Nos olvidamos de lo que hay alrededor, de nuestras actividades, de nuestras rutinas, ¿no? Y de alguna manera esta canción que nos invita a volver, me parece que es la apuesta al final, es volver a eso que nos da sentido, que nos da identidad en relación a esta sensación del dolor y del movimiento que es nuestro tema de hoy, dolor crónico y cicatrices. Creo que es muy poderoso el tema ya en sí, nos da para un chorro. Y en realidad, pues, mi invitada y yo habíamos hablado antes de la sincronía entre el cuerpo y la vida humana y las emociones y la mente y demás. Ya nos platicará ahora por qué a ella en específico le apasiona este tema, nos extenderá la situación. Y bueno, ella es Jimena Vélez, te la presento. Ella es fisioterapeuta, licenciada en fisioterapia por la Universidad del Valle de México, especialista en cadenas musculares y articulares, técnicas manuales y fisioterapia en suelo pélvico. Es docente en la Universidad de Guadalajara y actualmente cursando una maestría en educación, cofundadora de Musal Fisioterapia, apasionada por el entendimiento del cuerpo humano y la reeducación del movimiento. Creo que tiene mucho que compartirnos y para adentrarnos ahora sí ya un poquito más, me hizo recordar también el tema al que nos vamos a adentrar, un libro de Juan David Ignacio, que es el libro Los gritos del cuerpo, y él menciona que existen dos anatomías en cuanto al dolor, y una es real y otra es psíquica. La primera evidentemente nos instala a la rama de la medicina, a todo el campo de mi gran invitada, y el otro es a todo aquello que se va engendrando conforme vamos teniendo la experiencia de vida, a esta percepción interna que se va generando. Entonces creo que vamos a ir navegando por ahí, pero pues ya veremos. Así que de entrada, gracias, Jime, por estar acá, aceptar la charla del día de hoy con esto del dolor crónico y cicatrices. Así que em, Gracias, gracias, Rose. Gracias por invitarme a compartir ese espacio. Sabes que estoy muy, muy emocionada de hablar de estos temas porque me encantan. Y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en este sábado y que nos van a acompañar durante estos minutitos aquí de un tema muy, muy, muy interesante. claro, yo creo que deberíamos de iniciar por algo muy sencillo, que en base a tu experiencia, ¿qué es para ti el dolor crónico? Y luego también como ir pensando cuál sería a lo mejor la diferencia entre, o algo que tendríamos que captar en cuanto a un dolor agudo mínimo y en qué momento sí considerar que es un dolor crónico, sobre todo porque a veces pudiera ser que hay personas que o minimizan, ¿no?, el dolor, no sé cuáles sean sus consecuencias, y por otro lado, quien lo maximiza cuando probablemente no sea el rumbo. Entonces, creo que podríamos comenzar por eso, ¿no? ¿Cuál es tu mirada del dolor crónico y esa diferenciación que podríamos empezar? Ok. Eh, Voy a hablar un poquito acerca de lo mencionabas anteriormente, de la parte médica, ¿no? Si nos vamos a describir lo que es el dolor crónico, es aquel dolor que sentimos por más de 3 meses, 3 o 4 meses, ¿no? Me voy a quedar ahí, corta, concreta. 3 o 4 meses es este dolor que te acompaña mañana, tarde, noche, que va modificando tus actividades de la vida diaria, tu postura, eh, tu estado de ánimo, ¿sale? Que va molestándote, incomodándote todos los días.
¿no? Esto es el dolor crónico. Si bien es una percepción muy personal, como dijiste, algunos maximizan, algunos minimizan, y no significa que alguien lo sienta más o menos o quitarle valor, restarle valor a lo que siente un paciente, en mi caso, o un ser humano que tiene dolor, ¿no? Entonces, eso es importante y cuando me llegan a mí en consulta es como, yo te creo que tienes dolor, ¿sale? Pero me interesa saber desde cuándo tienes ese dolor para yo determinar si es crónico. Pero el dolor se convierte, como te digo, es un acompañamiento todos los días, sensorialmente muy propio. Cada persona te lo va a describir de manera diferente. Pica, arde, duele, quema, me incomoda, me enchueca, me encorva. Cada uno tenemos una percepción diferente del dolor, ¿no? Y abordando un poquito de las cicatrices también generan dolor. Por mínima que sea, también nos va acompañando, una cicatriz nos va a acompañar el resto de nuestra vida, ¿no? Si de chiquitos, no sé, nos descalabraron, esa cicatriz nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Y también tiene una memoria del recuerdo del accidente, ¿no? De lo traumático que fue, y la adherencia que nos generó en el cuerpo, física y emocional, ¿no? Entonces, sí, el dolor es algo muy personal, que cada persona lo vive de manera diferente y así lo tenemos que entender. Vale. Fíjate que ahorita esto que dices de yo tengo que creerle al paciente, eso se me hace clave porque incluso eso va generando como una línea terapéutica, una conexión para poder abrirme y permitir tu guía, ¿no? Exactamente, sí, porque muchos pacientes llegan a consulta y vienen de otros lugares y es como, pues ya me hicieron 1000 cosas, ¿no, Jimé? Y yo sigo con dolor, entonces no sé qué me pasa, solamente sé que me duele del dedo gordo hasta la punta de la cabeza. ¿Qué puedo hacer para no tener dolor, no? Porque ya llegan con desesperación, con ansiedad, eh, con noches de no haber podido dormir, con muchísimos medicamentos que ya no ayudaron, que no le solucionaron. Y vaya, yo estoy del lado médico y entiendo lo que hace un medicamento, lo que ayuda al cuerpo o lo que no ayuda al cuerpo. Entonces, cuando algo ya no se resuelve con un medicamento, con una dosis cada 6, cada 12, cada 24 horas, es porque está pasando algo más, algo que ya sobrepasó al cuerpo. Vale. Fíjate, pienso como cuando ya cruzaron como un límite, ¿cómo, cuál a lo mejor es tu primer paso para sintonizarlos a una primera paso, tranquilidad? Es decir, llevo con un caos, no quiero sentir dolor. ¿Cuál es ese primer paso al que tú los vas acompañando? Porque si bien creo que ya son una suma de factores, no nada más corporales, sino de medicamento, quizá de sus relaciones o del ámbito más social o familiar. Entonces, no sé si eso también de pronto te metieras o no, pero Sí, ese primer ok. empujoncito. Eh, Justo ahorita les comparto. Tengo un tema específico de dolor crónico desde hace 4 años, ¿no? Lo que les explico ahorita. Ya fue a otros lugares, ya fue medicada, etc, etc. ¿Cómo le hago yo para que ese paciente se sienta cómodo? Yo creo que la confianza y la explicación al paciente de lo que está ocurriendo, como les decía, yo explicarle al paciente que un dolor crónico comienza después de los 4 meses. ¿Qué dejaste de hacer o qué tanto fue el dolor que comenzó a inmovilizarte, a paralizarte, ¿no? Entonces me empiezan a platicar lo que hacen normalmente, sus actividades de la vida diaria, me van compartiendo y a partir de ahí yo voy captando ideas de cómo se están modificando hasta para bañarse, hasta para ir al baño. Si se agarran, si se jalan, si se arrastran en la cama, si han perdido la fuerza de levantarse y se arrastran por medio de jalar las cobijas, ¿no? Entonces, volviendo a este caso, justo ayer le decía a esta paciente, el niego, ella se cayó hace 4 años
ella el temor es caerse nuevamente. Pero entonces yo le decía, ella tiene mucho miedo de caerse de mi camilla cuando la trabajo. Entonces ella muy probablemente o no necesite un apoyo con el miedo que ya le generó aquella caída y con el miedo y el dolor que siente ahora después de 4 años de ya no verse en la vida. Entonces, ¿cómo le hago yo? Uno, la confianza, explicándole lo que está sucediendo en su cuerpo, explicándole que si se deja de mover durante esos 4 años, no va a mejorar. Así se tome 12 pastillas al día. El mejor medicamento en este caso sería el movimiento. Y recuperar el movimiento a veces duele. Y duele en todos los sentidos corporalmente. Te remueve. Te invita a salir de esta zona a la que tú has entrado. Porque al final el cuerpo es el que nos permite movernos, relacionarnos, ¿no? Transportarnos, hacer mil cosas. El cuerpo es una máquina. Y si esa máquina no trabaja en conjunto con todos sus sistemas, hablando en lo específico de la mente, de las emociones, mi cuerpo no se va a mover. Mi cuerpo físico, que es con lo que yo trabajo todos los días, no se va a mover. Entonces necesito darle esa confianza al paciente para que sepa que va a estar bien moviéndose. Y que yo, moviéndolo, ayudándole a ese movimiento, tiene que ir perdiendo el miedo y tiene que ir confiando en su cuerpo, en lo que él tiene como paciente para poder moverse, porque él lo tiene todo para moverse. Y eso le enseñé ayer a mi paciente. Con eso terminé su consulta. Confía, porque tú tienes todo tu cuerpo para recuperar el movimiento. Yo simplemente soy un instrumento, una guía de movimiento. Ibero, trabajo con estas cadenas musculares para, justo como cadena, ir liberando cada parte de su cuerpo y ella vaya sintiendo esa libertad. Pero ella me tiene también que acompañar con ese 50%. Entonces, eso es lo que hago principalmente en las sesiones para que el paciente pues vaya confiando y vaya fluyendo para sanar. Claro, y qué fuerte porque luego pienso en las resistencias, o así como tú dices de la memoria, justo me hace pensar en lo que les compartí hace rato de cómo hay una relación, en realidad, el proceso del dolor crónico se va gestando igualito, o sea, el dolor físico y el dolor psíquico tiene un mecanismo completamente igual. Hay una contusión, hay un golpe externo del tipo que sea, pues, y va quedando una memoria interna que es la que va generando esa resistencia, ¿no? De cambio. Y vale mucho explorar cuál es como su mundo interior o la apertura de tus pacientes. En el caso mío, que son más como de la mente, pero hay esa resistencia de a lo mejor ir confiando en el proceso de quien te va guiando, ¿no? Entonces, yo creo que te dejo una pregunta. Si has experimentado dolor crónico, ¿cuáles han sido esas resistencias de pronto con las que te has instalado? Vamos a un corte y regresamos. La cicatriz levanta tus tambores, se anuda, baila en trama de centro, cae y queda, y baila, y es el centro. Levanta tus tambores en el aire sin prisa, escurre, sudor de clavos entre nariz y oído. Estamos de regreso en tu programa Desde el Alma. Escuchamos una pieza, es una composición de una persona que me la compartió hace como unos 3 días. Decidió compartirme 3 composiciones que hizo en base a su proceso personal. Y me pareció bien interesante como uno de ellos, que es justamente esta canción que escuchamos, de El dolor duele, es de Abraham Esley. Le pedí su consentimiento de poder transmitirla en su programa y creo que la estamos debutando aquí. Entonces le agradezco mucho. Creo que ha hecho un trabajo personal muy potente y muy fuerte y ha cerrado su proceso personal con una serie de canciones. Entonces me parece hermoso cómo al final pues se dieron las cosas y quise compartirla con ustedes, contigo. Y el poema que te leí es de Ángel Ortuño, de su libro Aleta Dorsal.
quien nos habla de las cicatrices, pero te dejé con una pregunta y la pregunta es, ¿cuál es esa resistencia que notas ante tu dolor crónico, ¿no? Entonces, ve tomando tus reflexiones, notas, ya nos dirá Jimena qué tipo de resistencias experimenta con sus consultantes. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo podemos ayudar a esa persona a resignificar esa marca, ¿no? Para que deje de ser un recuerdo a lo mejor traumático y pueda permitirte un acompañamiento un poquito más armónico. Yo creo el autoconocimiento, el conocimiento de nuestro cuerpo, entender cómo a través de los años va evolucionando físicamente, cómo nos va pidiendo cosas diferentes de acuerdo a todas las actividades que hacemos. Entonces, no podemos pedir que nuestro cuerpo se mueva a baja o alta intensidad o como hace 3 años si estoy haciendo cosas diferentes. Entonces, yo creo que sí una invitación para que hagan una autoconciencia de su movimiento, de su esquema corporal, de lo que falta trabajar, de lo que está apareciendo como dolor, para que puedan fluir en cualquier proceso en el que estén, psicológico, físico, el cualquiera, porque al final todo se complementa. Vale. Yo pensaba en cómo tu especialidad, esto de las cadenas musculares, se adentran en esto del dolor crónico. ¿Por qué te apasiona tanto? Bueno, explícanos esa conexión. Fíjate, me apasiona tanto porque justo un día en consulta, de mis primeros consultantes, llegó y me dijo, Jime, no sé cómo explicarte, pero me duele desde el dedo chiquito hasta la nuca. Y dije, ¿cómo es posible? Ahí empezó, él fue una gran persona, tengo que decir su nombre, Ramiro. ¡Fum! Me explotó el cerebro. Dije, claro, ¿cómo una persona puede sentir dolor en todo el cuerpo? Y empecé a buscar como qué iba a ser de especialidad, o sea, qué más iba a hacer después de haber estudiado fisioterapia, ¿no? Y encontré las cadenas musculares. Y las cadenas musculares me han llevado a este entendimiento de cómo funciona biomecánicamente todo el cuerpo y cómo lo puedo abordar desde el dedo chiquito del pie hasta la cabeza. Cómo puedo ayudar a moverlo, cómo entender que está funcionando a través de su biomecánica. Entonces, por eso me apasiona, porque llega un paciente con cierta postura e identifico qué es lo que tengo que trabajar, qué carencias. Pues solamente observando su cuerpo. Pues ya, ahora sí que es como maña, ¿no? Es una práctica. Observando, sí, claro. Digo, no me dejarás mentir que entra a la consulta alguien y no es crítica. Observas cómo se está moviendo. Claro. ¿Qué me viene a decir? Digo, en el caso de a lo mejor de la psicología es qué me viene a decir, pero a mí también es qué me viene a contar su cuerpo. Ya. ¿Qué historias trae? Viene con resistencia, lo que hablábamos antes. Viene con resistencia. Viene con dolor. Viene con miedo. ¿Y cómo lo voy a abordar? Porque un paciente que yo les digo que es demasiado extrovertido, se acuesta en la camilla y todo el tiempo me está hablando. Pero aquel que llega con miedo, tiene miedo hasta de que me acerque a tratar. Entonces, mis abordajes son diferentes desde cómo me comparto con él, cómo me presento, qué es lo que voy a hacer, la técnica que elijo hacer con ese paciente. Entonces, por eso me apasiona las cadenas musculares, porque me ayuda a entender todo ese movimiento. Tengo que entender todo. ¿Sí? Todo, exactamente, así, todo en tu cuerpo. Ya. Y es un esquema. Genial. ¿Cómo entran las cicatrices en esto del dolor crónico? ¿Es un abordaje como en conjunto? ¿Lo es por separado? ¿De qué manera se involucran? Fíjate que como te decía anteriormente, para mí el cuerpo es un maquinón.
Y ese maquinón tiene varios sistemas. El cuerpo está formado de tejido conectivo. Y yo lo explico así en mi consulta. El tejido conectivo está hecho de células, ¿no? Todos los seres humanos estamos hechos de células. Y el tejido conectivo, ¿qué es? Para darles un ejemplo, es la piel. Si ustedes ven la piel desde un dedo hasta su cabeza, pueden palparlo. Y ven que tiene continuidad, ¿no? No hay ningún corte en nuestro cuerpo, en nuestra piel, que nos impida ver a lo mejor un órgano, un músculo, ¿no? Entonces, ese tejido conectivo se daña con las cicatrices. Y doy otro ejemplo en consulta simple. Pensémoslo, yo les digo, en una mala costura de la ropa. Si tenemos una mala costura en la ropa, todo el tiempo nos va a estar jalando o nosotros vamos a estar como queriendo acomodar esa playera, ¿no? O ese pantalón que nos quedó pues mal surcido, X cosa, ¿no? Entonces, así son las cicatrices en el cuerpo. Afectan el tejido conectivo y todo el tiempo nos van a estar incomodando. Y como les dije, la piel no tiene ningún corte en el cuerpo. Ahora imaginen, voy a poner de ejemplo a lo mejor una cicatriz grande, ¿no? Una cicatriz de prótesis de rodilla, que no son más de 10 centímetros, 15, 20. ¿Por qué creemos, si ya les dije que el cuerpo es una máquina y tiene sistemas, que una cicatriz de 20, 30 centímetros no nos va a jalar otras partes del cuerpo? Si quedamos que ese tejido conectivo conecta con otros tejidos. Wow, fíjate cómo entonces las cicatrices nos van invitando a asimilar o aceptar esa experiencia, pues, ¿no? Y justamente me hace pensar también en las cicatrices internas, emocionales, ¿no? Que la apuesta entonces es aprender a vivir con eso que jala ahí adentro, internamente, con aquel pensamiento que jala aquel recuerdo, ¿no? Y que, no sé, ahorita ya nos dirás si verdaderamente ya imposibilita el movimiento, en el caso de, no sé, porque estamos hablando del cuerpo o no, sino que ya una vez se haya generado la cicatriz, hay que aprender a vivir con esas hebras, como dices, que se jalan, pero el movimiento al final se da, ¿no? A lo mejor no al 100%, pero sigue, ¿no? El movimiento. Entonces, bueno, eso, vamos a ir a otro corte y yo creo que dejamos aquí la pregunta de cómo a lo mejor las cicatrices que están en el cuerpo o internas te han dejado ese aprendizaje, las aceptas, no las aceptas, ¿no? ¿Cómo has llevado ese trabajo de aceptación de tus cicatrices? Vamos a un corte. Estamos de regreso desde el Arma en tu programa. Nos quedamos hablando sobre las cicatrices y sobre esa aceptación que uno podría tener o no en base a esas cicatrices físicas, pero también internas. Pero desde luego le doy la palabra a Jimena para que nos hable de esa, a lo mejor, aceptación y no de cómo influyen sus consultantes, ¿no? En cuanto al cuerpo. Fíjate que las cicatrices, como les digo, tienen dos esquemas, ¿no? Las cicatrices adquiridas por accidentes, por traumatismos que requieren una cirugía, y cicatrices que solemos hacernos por cirugías, por decisión, ¿no? Vamos como una cirugía estética. Independientemente de cuál sea la decisión, una cicatriz va a generar una adherencia, va a generar tejido fibroso. Habrá pacientes a los que no les haga muchísimo ruido ver una cicatriz en su cuerpo, y están los pacientes que hacen todo por eliminar esa cicatriz. Estas adherencias, volviendo al ejemplo de la ropa y cómo van calando, claro, una cicatriz va a afectar hasta en mi proceso de recuperación de fisioterapia, la movilidad. Si mi paciente tiende a ser una cicatriz hipertrófica, las cicatriz que conocemos como queloide, esta cicatriz gordita, esa cicatriz va a generar un jaloncito a otras áreas del cuerpo. La piel va a estar estirada, va a estar engrosada,
muy probablemente cambie de color. E independientemente de si se ve bonita o no, estética o no estética, es un recuerdo. Entonces, sí limita algunas veces, de acuerdo al área de donde está la cicatriz, el proceso de recuperación. Sí me limita a lo mejor al flexionar, al extender alguna articulación, depende de donde esté. Por ejemplo, en la prótesis de rodilla, retomando el ejemplo, claro, o sea, una cicatriz tan grande me puede ayudar o me puede perjudicar. Entonces, por eso es importante moverla en el tiempo indicado y con las técnicas adecuadas para que no genere adherencia y no limite el movimiento. Y eso depende de cada cicatriz, de cada herida. Claro, También. sí, claro, totalmente. O sea, si una prótesis de rodilla se va a abordar diferente, por ejemplo, yo que veo pisos pélvicos, a una cesárea. Es impresionante como una mamá después de 10 años de haber tenido su cesárea sigue teniendo dolor en la cicatriz de su cesárea. Y volvemos, ¿no? Al dolor crónico. Ya te acostumbraste a vivir con ese dolor, calambrito, entumecimiento de la zona de la cicatriz. Esas serían señales en general que uno podría como dar alerta. Claro, identificar que, volvemos, el dolor crónico lo normalizamos. Es nuestra responsabilidad no normalizar el dolor. Ese dolor después de 3 meses lo tenemos que atender en cualquier parte del cuerpo, con o sin cicatriz, con o sin cirugía. No es normal el dolor, no es normal vivir con dolor. Entonces, hablando de una mamá que tuvo una cesárea, después de 10 años sigue con la zona entumida, enrojecida, no puede tolerar ella la palpación de la cicatriz, claro que se tiene que trabajar. Porque imagínate, la cicatriz la vemos por fuera, una cesárea, ¿no? Pero internamente estamos hablando de músculos importantes, el recto abdominal, el transverso del abdomen, estamos hablando de la respiración propia, ¿no? Y estamos hablando del piso pélvico, o sea, genera una adherencia tan interna que nos limita el movimiento. No se diga una abdominoplastía, una cirugía que mide más de 30 centímetros, que va de un lado de la cadera al otro, y también genera adherencias, independientemente si, o sea, imagínate, cortan piel, cortan ese tejido conectivo del que estábamos hablando, que se supone que no tendría que tener un corte, que conecta a otros. Vamos a pensarlo internamente, a ver, los músculos en una cesárea, pues obviamente sufren un daño. Tiene que trabajarse. La piel tiene que trabajarse. Entonces, la cicatriz puede doler tanto y puede jalar tanto y generar una adherencia que claro que nos va a limitar el movimiento. Wow. ¿Cómo va afectando a lo mejor cuando te quitan un pedazo de piel en tu interior? O sea, ¿cómo haces esa integración? Hablando a lo mejor de cirugías estéticas, ¿no? Creo que estás hablando como también desde ahí, que a lo mejor jalan esa piel, la externa, probablemente, o sea, es la idea, ¿no? Sí, claro. Pero no sé qué ocurre ya con esa aceptación justo de que ya no hay piel. Yo creo que es un tema personal, volvemos, cada paciente lo vive diferente, su aceptación va a ser de acuerdo a lo que te decía, la cicatriz puede ser adquirida o decidida, ¿no? Supongo que en una cirugía estética, pues es decidido y hay que aceptar la cicatriz porque sabías que ibas a someterte a eso. Una cicatriz de un paciente que tengo, no sé, post cáncer de mama, ¿no? Que quitaron un órgano, un riñón, por ejemplo, genera una adherencia que mueve toda la caja torácica, mueve todo el tórax. Pues imagínate el recuerdo del tratamiento, de que quitaron un riñón, del cáncer, todo lo que es, cómo es la aceptación, y aparte entender que te va a doler la otra parte del cuerpo porque tienes una cicatriz que te está jalando, no solamente por fuera, que te quitaron un órgano. ¿Y cuál es tu alcance como fisioterapeuta para acompañar a eso tan grueso, inmenso? Wow, así. Por ejemplo, mis pacientes que han pasado por un proceso de cáncer, ellos son responsables
tienen un apoyo psicológico porque es un permiso a su cuerpo después de tanto tratamiento. Y yo les pido permiso para trabajar. Entonces, para trabajar esas cicatrices, o sea, imagínate una mastectomía, donde retira todo el proceso que lleva, el proceso de la quimio. Entonces yo pido trabajo para poder invadir nuevamente con mis manos ese cuerpo. Y lo permiten, porque muchas veces, volviendo a las cadenas musculares, ni siquiera me centro en la zona de la cicatriz o en la zona donde quitaron el órgano. Me voy a otras partes del cuerpo donde yo sé que les va a ayudar y van a empezar a sentir mejoría, van a empezar a sentir calma, van a comenzar a sentir relajación en su cuerpo. Y bueno, o sea, la confianza, ¿no? Y el paciente empieza a confiar, empieza a ceder en que va a estar bien y que no va a ser tan invasivo como los tratamientos que llevo. Entonces se va recuperando esa movilidad a partir de esa cicatriz o con lo que tiene el paciente. Claro. Fíjate, eso es, en psicología es como parte de ese proceso de identificación que es clave para el tratamiento de la persona. Entonces sigo como reafirmando un poquito lo que comentaba al principio de el dolor crónico o físico, pues sucede el mismo proceso, todo lo que tú estás mencionando a nivel interno psíquico. Entonces, bueno, tú que nos escuchas ahora, imagínate esto que nos está diciendo Jimena, ocurre exactamente lo mismo a nivel interno, ¿no? Uno a veces llega a la consulta a hablar sobre un conflicto con, no sé, el hermano, pero en realidad ese no es el conflicto en su totalidad, sino que es ese superficie, a lo mejor esa cicatriz, y vas como a otras cadenas, ¿no? Como a otros ligamentos, a abordar la temática y va generando como ese campo de acción, ¿no? Como esa confianza, ese empezar a sentirse a gusto para abrirse y ahora sí a lo mejor ir a la herida fundamental. Así es, tal cual. Ah, bien. Así lo abarcamos. Nos entendemos aquí. Perfecto, entonces. Genial. Caray, el tiempo. Bueno, ¿qué podrías decir tú como sintonizando cuanto a estas dos cosas que son bien importantes, el dolor crónico y las cicatrices? ¿Qué quisieras a lo mejor compartir a aquel que nos escucha sobre acciones concretas a tomar a tiempo? ¿Qué recomendaciones generales a lo mejor darías a alguien que ya está experimentando el dolor crónico, ¿no? Como ese acompañamiento quizá express que pudieras darnos o a los radioescuchas. Creo que podríamos pues yo creo que primero, como les dije, no normalizar el dolor. No tenemos que sentirnos con dolor en ningún momento de nuestro día. Tomar conciencia de ese dolor o de las limitaciones que comenzamos a tener a partir de los años, de la edad, de lo que hacemos en exceso, de lo que dejamos de hacer. Ir con personas, asistir con personas que estén especializadas en la rama que quieran atender, que pregunten. Yo les digo a mis pacientes, pregunten en consulta todas las dudas, porque eso también les hace sentir confianza sobre el especialista que los está viendo. Pregunten, no solo confíen. Cuestionen acerca del tratamiento de su cuerpo y cuestionen a la persona que los está atendiendo para que se sientan seguros y fluya. Entonces, no es normal el dolor. Tomar conciencia de él, de nuestro cuerpo, responsabilizarnos, asistir con personas que están preparadas y que estemos seguros de que realmente nos van a ayudar en el área que nosotros necesitamos. Que ese trabajo sea en conjunto, psicólogos, médicos, fisioterapeuta, nutriólogo, en el área o en el campo que sea, que nos acompañen, que tengamos un acompañamiento seguro. Y pues nada, que de ahí todo vaya fluyendo. Bien. Pues no sé si a lo mejor quisieras dar alguna cosa extra en cuanto al trabajo corporal. Aquí ya nos dieron unos tips como para no normalizar justamente, pero no sé si hay algunas que quieras agregar. Pues podría volverme a alargar y ya el tiempo es corto, pero todo, si pasa por un proceso de cirugía,
atiéndanlo. No simplemente es, pues ya me voy recuperando poco a poco. No. Abórdenlo, atiéndalo, recupérense de la manera en la que debe de ser, ¿no? Con este acompañamiento que les decía. Antes de cerrar, el segundo punto que tú mencionas como de no normalizar es ir tomando conciencia del cuerpo. ¿Cuáles serían algunos parámetros como para empezar a tener conciencia del cuerpo? Aquel que de plano lo ve como me da igual, ¿no? O sea, me visto, me cambio, me voy a mis cosas, pero nunca le doy un tiempo al cuerpo, ¿no? Como a escucharlo, a saber que es mi vehículo para estar en el mundo y hacer mis cosas. Entonces, ¿qué podrías mencionar de a ver, empieza a tener contacto con tu cuerpo de tal forma? Empieza a tener contacto con tu cuerpo palpándolo. Las manos son poderosas. La planta de los pies es nuestra primera base de sustentación, es lo que nos permite desplazarnos. Golpetea esas plantas del pie en el piso. Toca, golpetea con pequeños puños cada parte de tu cuerpo, invítalo a despertar para que tomes conciencia de si has perdido fuerza también. Entonces, golpetea esas plantas de los pies, golpetea esos deditos de los pies, la mano, la cara, todo tu cuerpo, para que empieces a despertar. Ese sería como mi invitación a lo que podrían hacer fácil para iniciar y para comenzar a sentir. Vale. Y luego se me viene a la mente también una recomendación como muy básica que a veces también se da, que es cuando te levantes, pues te estiras y te des unos, no sé, hasta 10 segundos de sí estirar y de reconocer en donde hay a lo mejor algo atorado, una pequeña dolencia, algo como muy suavecito. Sí, claro, porque nos levantamos en automático, ¿no? Ya, si es bañarnos, si es hacer ejercicio y no nos tomamos ese tiempo, claro. A ver, levantarnos despacio, si es estirarnos, la rutina que llevamos, pero de una manera más lenta que nos permite identificar si alguna zona del cuerpo duele, ¿sí? Escuchar nuevamente. Claro, porque ya de ahí la tercera recomendación que nos da pues es solicitar esa asistencia de algún profesionista, ¿no? Dependiendo del caso. Jimé, ¿dónde te pueden encontrar? ¿De qué manera a lo mejor tú podrías apoyar a esa persona que a lo mejor se sintonizó con el tema? Me pueden encontrar en redes sociales como Musal Fisioterapia. Estamos ubicados cerca del Bosque Colomos, muy cerquita de lo que es Plaza Patria. La calle es calle Brasilia 2810 y estamos en un lugar que se llama Terraza Brasilia. En el local 13, Musal Fisioterapia, ahí me pueden encontrar. Genial. Entonces, saben que ahí tienen a alguien con bastante empatía y apertura para el cuerpo y para entender lo humano también, porque creo que es algo que también la identifica de alguna manera esta parte humana, ¿no? Jimé tiene como esa, creo que habilidad chispa luz de conectar de forma inmediata con un otro. Y creo que es clave, ¿no? Ese proceso de identificación es fundamental para que uno salga, ¿no? De aquellos lugares en donde nos encontramos atorados. Creo que dejaría una pregunta de cuál es esa lección de tu cicatriz más profunda que te está enseñando hoy. Y bueno, recuerda también, la experiencia no evitará que te caigas, pero te enseñará cómo levantarte. La de la voz Roxana Chávez no te dice adiós, sino hasta la próxima.